Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hoy día tenemos a un invitado, Eduardo Castro, quien es un MVP de Costa Rica y nos va a hablar de estrategias competitivas en la adaptación de datos en la nube. Entonces te damos la bienvenida, Eduardo, y te doy el paso. Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, agradecerle por la invitación a esta gira latinoamericana de speakers. Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir y formar parte de este gran evento. Mi nombre es Eduardo Castro. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante interesante, que es precisamente la adopción de datos en la nube. Entonces, dentro de esto vamos a empezar a hacer primero unos aspectos de introducción en cuanto a lo que sería cuál va a ser nuestra agenda. Es esta. Primero, vamos a ver un poco acerca de las tendencias de adopción en la nube. En este caso, vamos a ver específicamente qué nos recomiendan las diferentes consultoras. Este es un aspecto primeramente agnóstico, no está asociado a ningún vendedor ni a ninguna nube en particular. Después vamos a tener una segunda parte que es precisamente ver cómo se utilizan bases de datos como servicios. En este caso sí se va a hacer ya para un proveedor en particular. En este caso va a ser con Microsoft Azure. Vamos a ver las diferentes opciones que existen en Microsoft Azure para poder implementar bases de datos. Y finalmente vamos a ver un poco de escalabilidad con unos modelos que tiene Microsoft para poder escalar nuestra cantidad de datos que podemos estar administrando. También les vamos a mostrar una demo bastante rápida y sencilla para que ustedes vean que una vez que se han decidido de adoptar o empezar a utilizar las herramientas de la nube, es bastante sencillo poder venir y crear los recursos. Es lo más sencillo de todo. Primero hay que establecer una estrategia. Bien, empecemos con estos temas. Primero, analicemos un poco acerca de la adopción de nube. En este caso, vamos a ver algunos de los componentes que Gartner, que es la consultora mundial, nos hace con respecto a lo que sería la nube. Primero, algo súper importante. Todavía hay empresas que están analizando si van a adoptar la nube o no. En este caso, según Gartner nos indica, el mejor momento para poder haber decidido si voy a adoptar la nube era aproximadamente hace 5 años. En este caso, ¿qué quiere decir? Que si usted en este momento no ha empezado a evaluar o establecer algún tipo de prueba de concepto sobre el uso de la nube y de los datos en la nube, más bien ya está atrasado 5 años con respecto a la competencia. Si usted todavía no lo ha hecho, igual puede empezar en este momento a formularla. Porque si no, ya otras empresas, que usualmente son competidores suyos, ya están utilizando la nube y están viendo los beneficios que se puede obtener. También es importante que cuando empiece usted a utilizar o empezar a evaluar la nube, se debe tener una estrategia o una forma de implementación que requiere soporte, más que todo soporte y lo más importante, patrocinio. El patrocinio, no es tanto un esquema de tecnología, sino que un esquema de el negocio, de la parte específicamente de que yo pueda tener ejecutivos que apoyen este proyecto, ejecutivos que estén convencidos de que la nube es la solución, de que tenemos que ponerle énfasis en todo lo que sería el manejo de datos y que los datos son en realidad una mina de oro sobre la cual nosotros podemos explotar. ¿Por qué? Por más que ustedes quieran y tengan tecnología bastante buena como la de Azure, si no tienen el patrocinio desde el punto de vista de negocio y el patrocinio
patrocinio desde el punto de vista de directivas, esos proyectos usualmente fracasan. Ustedes podrán hacer todas sus opciones, pero si no tienen ese soporte, usualmente su proyecto de adopción de nube va a fracasar. Así que tienen que hacer todo un estudio de evangelización y además de establecer mediante métricas de comparación de costos, como lo vamos a ver más adelante, que la nube es una solución para las empresas. Es importante que lo tomen en cuenta. También desde la estrategia de nube, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente. Si uno empieza a insertar todo lo que sería la parte de la nube directamente dentro de lo que sería la empresa como una solución tecnológica, sin que me venga a resolver algún problema o me venga a optimizar algún proceso que yo tengo dentro de mi empresa, entonces esa inversión que se hizo en la nube más bien se va a ver como un gasto, no se va a ver como un cambio estratégico. Que nosotros también establecer muy bien que nosotros tenemos que elegir bien cuál es la base de datos o los datos que vamos a migrar a la nube, cuál va a ser la ventaja que voy a obtener. Por ejemplo, puede ser una ventaja operativa. Algo tan sencillo como sería lo siguiente, que digan, vea, actualmente yo tengo SQL Server, por poner un ejemplo, 2008, tengo que comprar el licenciamiento para actualizarme, pero si yo me voy a la nube y utilizo la base de datos como servicio, entonces en este caso no tengo que invertir en este licenciamiento, ni tampoco tengo que invertir en el hardware o en el servidor que yo tendría que invertir para poder reemplazar esta base de datos SQL 2008, sino que más bien yo voy a poder venir y utilizar esa versión que está en la nube y que me da ventajas. También recuerden que no solo los datos son los que pueden vivir en la nube, también las aplicaciones. Entonces deben recordar de que pueden tener dentro de lo que serían las aplicaciones en la nube conectadas a esos datos. Es importante también tomar en cuenta el último punto, que aquellas organizaciones que han tenido éxito dentro de la nube son aquellas organizaciones que han logrado obtener el patrocinio de varios sectores. ¿Qué sería patrocinio de varios sectores? Por ejemplo, TI, supuestamente casi siempre van a estar convencidos de que la nube es una opción para poder empezar a modernizar todo su centro de datos, pero también los sistemas. Por ejemplo, las personas encargadas de finanzas, las personas encargadas de recursos humanos, todas esas áreas de negocio, uno tiene que venir y buscar cuáles serían las ventajas que tienen esas áreas de tener una solución en la nube. Algo tan sencillo como poder tener capacidad de crecimiento, poder tener los datos integrados, poder hacer flujos de trabajo que tomen información de un formulario en SharePoint online y que lo guarden en una base de datos. Algo tan sencillo como tener un formulario que yo hago una encuesta y que pueda venir y guardarlo en una base de datos y después puede generar análisis sobre el mismo. Vean que eso son ventajas que permite que se adopte la nube, se adopten los datos en la nube, pero además le voy a dar una solución a las empresas que yo voy a tener acá. Dentro de lo que serían las diferentes tendencias, entonces, algo que nos indica es que para el año 2023, estamos dentro de tres años, precisamente los proveedores de servicios de la nube van a tener una presencia completamente distribuida al estilo los cajeros automáticos, en este caso los ATMs, de forma tal de que usted va a poder elegir en qué país y qué servicio quiere utilizar. ¿Para qué? Para que se pueda venir y lograr una solución bastante directa. Dentro de todo lo que sería los desafíos que se van a estar siguiendo acá, son algunos de las estrategias que uno puede seguir. Esto es según Gartner. Según Gartner nos dice que en la era de la computación en la nube, la optimización de costos es algo crucial. Entonces, cuando ustedes empiezan a utilizar un servicio, van a tener que, además de evaluar las capacidades del servicio, van a tener que evaluar el costo. Porque parte del éxito que se tiene en la nube es poder optimizar el costo.
¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a pagar solo por lo que utilizo. No voy a sobredimensionar, porque en ese caso estaría incurriendo en un costo que podría ser mayor a on-premise, pero en la nube podría tener menor costo si optimizo bien y hago un sizing adecuado. También es importante, también nos indica Gartner, que las estrategias multicloud no deben quedar aisladas o no se deben descartar. ¿Qué significa esto? Es muy válido ahora dentro de las empresas que yo pueda tener una parte en Azure, por ejemplo, una base de datos principal y todo va a estar en Azure, pero que también por cuestiones de productos existan bases de datos o fuentes de datos que están, por ejemplo, en Amazon, o que están en la nube de Oracle, o que están en la nube de Google. Tenemos que estar abiertos de que ahora en adelante las soluciones multicloud son una tendencia, así que tenemos que vivir con eso. Algo que es importante, digamos, desde el punto de vista de Microsoft para obtener los datos es de que, por ejemplo, con Data Factory me puedo conectar perfectamente al Oracle Cloud, me puedo conectar al Amazon Cloud o al Google Cloud y consumir esa información y consolidarla en la nube de Azure. Entonces es súper importante que nosotros podamos identificar esos detalles. Existe también una tendencia que se ha dado, que nosotros tenemos que venir y superar ciertos desafíos. Los desafíos que presentan las empresas en este momento para adoptar la nube son principalmente, cuando es su primera vez de adopción en la nube, es primero escasez de mano de obra, digamos, no tienen el personal capacitado para poder venir y adoptar la nube. También puede ser que no cuenten con las habilidades. Por ejemplo, recuerden que todo lo que sería la parte de la nube requiere ciertas habilidades, requiere ciertos conocimientos que ustedes tienen que venir y desarrollar. Así que es importante que si ustedes tienen su primer proyecto de nube, en este caso, igual siguiendo los consejos de Gartner, Gartner nos indica de que para que el primer proyecto de nube que se vaya a ejecutar dentro de una empresa tenga éxito, tiene que tener el soporte ejecutivo, tiene que tener un planeamiento para que sea exitoso y que me resuelva un problema, y más que todo, tengo que verme acompañado de un partner o de una empresa que me pueda guiar, de algún proveedor que me pueda guiar, que es un proveedor que ya ha sido exitoso en brindarme servicios administrados, de forma tal de que yo le pongo el requerimiento y el proveedor, que tiene mucho más experiencia, me ayuda y me guía. Ya después los siguientes proyectos podrán ser ejecutados por la empresa de forma interna. Entonces, es igual también estar muy consciente de, además de tener la parte del apoyo, tener que los socios que voy a contar dentro de la empresa estén comprometidos a comprometerse con costos y el ahorro que yo pueda tener. Existe también, dentro de todo lo que sería esta planificación, tenemos esto, que es súper importante que nosotros estemos y tengamos claros. Primero, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir para poder venir y adoptar estos datos que están en la nube? Primero, la estrategia de negocios, que es a largo plazo. Tenemos que elegir dentro de esa estrategia de negocios los planes a corto plazo, como lo que será un plan de migración o implementación en la nube, y dentro de esos planes está incluido migrar el data center, migrar la parte de desarrollo, la parte de seguridad, etc. ¿Cómo logro eso? Eso lo voy a lograr utilizando algún tipo de estrategia que me permita precisamente poder llegar a ser un player dentro de todo lo que sería la nube. Primero, recordemos, si queremos implementar nuestro primer proyecto dentro de la nube, se va a hacer mediante un partner. Eso es lo más adecuado si es mi primera vez con un proyecto de la nube, por lo menos que me apoye y que me guíe. Ya internamente se tiene que ir evaluando algunas estrategias. Por ejemplo, es primero construir un equipo interno que tenga todos los recursos disponibles, tanto de presupuesto, así como de conocimiento, para poder construir soluciones en la nube.
Después, se tiene que venir y seleccionar cuáles son los proveedores de nubes que voy a estar utilizando. En este caso, como les digo, puede ser multiplataforma. Les recomendamos 100% Azure. En este caso, vamos a poder recordar Azure. Tenemos que elegir cuál va a ser el tipo de información que vamos a estar utilizando. Después, vamos a tener que hacer toda la parte de estrategias de migración hacia la nube para mitigar todo lo que serían los riesgos. Hacer un estudio precisamente de costos para saber cuál es el costo que me va a implicar estar dentro de la nube y definir también políticas de seguimiento de esos costos. Recuerden que al ser una nube elástica, podría darse caso que ustedes tengan usuarios administradores que generan una serie de costos muy altos porque ponen servidores muy grandes o capacidades muy grandes. Entonces, eso se lo tienen que tomar en cuenta. Después que estamos estableciendo una estrategia de control de costos, vamos a establecer una estrategia para automatizar y aprovisionar los recursos. ¿De qué forma se van a estar aprovisionando los recursos que están en la nube? Porque tiene que ser controlado. No va a ser de que todos van a poder crearte todo, sino la parte de costos se nos va a disparar. Finalmente, tenemos que ver cómo se va a estar operando la nube. En este caso, quiere decir, bueno, cómo voy a estar yo operando todo lo que serían los diferentes deployments que yo hago en la nube, así como el monitorear el consumo de la nube, ¿verdad? Es súper importante. En cuanto a todo lo que sería la parte de escenarios para poder empezar a utilizar la nube, es este escenario de la migración. En este escenario de la migración, igual, esta es la fuente de Gartner, de un estudio que se realizó dentro de todo lo que sería la parte de adopción. Primero, tenemos que darnos cuenta que cuando ustedes empiecen a adoptar la nube, la primera vez puede ser que inicialmente vean la nube demasiado cara comparado con los centros locales. Pero eso, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes inician, van a iniciar primero con todo lo que sería una aplicación, vamos a ponernos acá, una prueba de concepto. Entonces, inician con la prueba de concepto y poco a poco van a ir implementando diferentes servicios en la nube. Conforme van agregando más servicios en la nube, les va a pasar que van a tener los costos del data center local más los costos de la nube. Mientras está haciendo eso, los costos van a estar duplicados. O puede ser o muy parecidos. Sin embargo, vean que aquí hay un costo que es bastante importante, que es el costo de la migración. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Conforme me vaya pasando el tiempo, ustedes van a empezar a pasar de costos locales, costos que están en la nube. Vean que en un momento aumentan los costos de migración y una vez que están migrados, ¿qué es lo que va a pasar? Los costos de la nube van a empezar a subir y los del data center local van a empezar a bajar. En algún momento se va a llegar a un punto tal de que yo tengo los costos que están en la nube, vean que están mucho más altos que los costos que están locales, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un dimensionamiento adecuado. En este caso, yo digo y dimensiono adecuadamente una vez ya que el sistema está en la nube, ¿para qué? Buscando reducir todo lo que serían los costos. Por ejemplo, en Azure yo puedo venir y apagar los recursos que no estoy utilizando. En este caso, mediante políticas de calendarización. Entonces, ahí tengo un ahorro. Tengo otro ahorro en cuanto a lo que sería instancias reservadas y si yo tengo el beneficio de licencias híbridas, hybrid benefits. Una vez que se ha logrado establecer todo eso, se van a dar cuenta que cuando ya no tengo que invertir en hardware, ya no tengo que invertir en licencias de software, que sean anuales, van a ver de que usualmente en la mayoría de los casos, según un estudio que realizó Gartner, las empresas tienen un ahorro de costos del 55% utilizando la nube cuando se compara con la inversión de tener un data center propio. Entonces, eso es súper importante que nosotros lo veamos, porque a veces es uno de los stoppers que uno puede tener, o una de las barreras que puede tener a la hora de estar queriendo establecer una estrategia de adopción de datos en la nube. Desde el punto de vista, ahora sí, de manejo de datos,
en la nube, usualmente nosotros vamos a querer este tipo de escenario. El tipo del escenario en donde nosotros no conocemos específicamente las cargas de trabajo y aunque las conozcamos, quisiéramos tener un ambiente en el cual nosotros podamos administrar nuestros servidores. Una de las ventajas o de los que se está generando ahorita en este momento es la capacidad serverless, en el cual ustedes no se preocupan por los servidores ni por la infraestructura, sino que dejan que Microsoft me brinde el servicio. Estos detalles los vamos a ir viendo poco a poco, digamos, en las siguientes filminas, pero vean de que yo voy a poder venir y tener diferentes escenarios en el cual yo voy a poder venir y establecer los parámetros para poder decir si adopto un servicio u otro en la nube. Por ejemplo, yo podría tener un escenario donde el desempeño no es predecible. Yo no sé, cuánto va a ser la carga que se va a necesitar para este servidor en particular o para esta base de datos en particular. Entonces, ese es un escenario. Otro escenario, digamos, dentro de lo que sería las opciones, es que yo pueda venir y tener precisamente un escenario tradicional, donde en el escenario tradicional yo pueda venir y definir cuántos son los cores o cuántos son la cantidad de datos que yo necesito. Esos son dos escenarios, o no conozco o ya conozco mi escenario. Si yo no conozco mi escenario, entonces me sirve una plataforma que sea elástica. Si conozco mi escenario, lo que me sirve es más bien una plataforma en donde yo pueda establecer un desempeño que sea constante. Aquí es donde entramos en diferentes modalidades para manejo de datos en Azure, que vamos a ver primero aquí una serie de conceptos en cuanto a lo que sería, en este caso, serverless orientado a datos. Primero podríamos tener el esquema de autoescalamiento. En este caso es cuando yo puedo establecer una base, por ejemplo, un desempeño base, y puedo subir o bajar ese desempeño dependiendo de los requerimientos de entrada-salida que se tiene la aplicación. También puede tener otro esquema que es autopausa y reanudación, que eso sería un SQL Server on Demand. En esta parte, que es lo que nosotros tenemos un modelo en el cual se está utilizando la base de datos. En el momento que no se utiliza durante cierta cantidad de tiempo, se pausa, ya no me cobran, y cuando recibe un query, se vuelve a levantar o se activa la aplicación. Entonces, eso es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Igual, como vamos a ver más adelante, todos estos modelos tienen diferentes formas de facturación. Eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Algunas veces nosotros vemos videos y vemos específicamente las grandes ventajas que me ofrece la nube, vemos videos en cuanto a lo que serían las soluciones y capacidades, pero se nos olvida que en la nube todo es cobrado. Entonces, es importante que cuando ustedes estén hablando con sus usuarios, estén hablando con sus clientes o preparando su propio presupuesto, hagan el ejercicio de facturación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuál es el modelo que más se ajusta a las necesidades de negocio que ustedes tienen y que me permita poder manejar la facturación de forma adecuada. No vaya a ser que ustedes creen servidores que son muy grandes para las cargas. Eso ya nos pasó a nosotros en un ejemplo, digamos, en una empresa donde estuvimos brindando asesoría. Cuando estuvimos brindando asesoría, hicimos todo un estudio acerca de las asignaciones de recursos en la nube, y después de analizar todos los diferentes logs, los diferentes desempeños de la aplicación y la configuración de los servidores, nos dimos cuenta que los servidores estaban sobredimensionados. Incluso poniendo servidores que tuviesen la mitad del desempeño, la mitad de la configuración en Azure, o sea, menos memoria, la mitad de memoria, la mitad de CPU, se podía lograr el mismo desempeño para el usuario. Entonces, ¿qué es lo que se hizo?
se empezó a bajar algunos servicios, se bajaron y se hicieron pruebas. Se hicieron pruebas, se determinó de que no había afectación en el desempeño con bajar aquí la cantidad de recursos, entonces se pudo optimizar todavía más. Entonces, es súper importante que cuando ustedes establezcan también un recurso, ya sea de bases de datos o de aplicación, que lo pongan ahí en la nube, tienen que estar seguros de que van a poder venir y configurar esas diferentes opciones. Ya entrando un poco ya más a detalle de la migración de datos hacia la nube de Azure, en Azure tenemos distintas opciones. Cuando veamos la demostración, vamos a ver que crear un recurso en Azure es muy sencillo, es bastante rápido crearlo. Muchas veces lo que cuesta encontrar es cuál modelo es el que yo voy a estar utilizando. Entonces, aquí tenemos 3 modelos base que ustedes pueden utilizar como estrategia de migración hacia la nube. El primer modelo usualmente es conocido como Lift and Shift. En este modelo de Lift and Shift, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen un servidor SQL Server local. Ese servidor SQL Server local, SQL Server 2012, SQL Server 2016, ustedes indican, y lo único que quieren hacer es un pase muy transparente hacia la nube. Entonces, ¿qué es lo que se hacen? La solución más sencilla. Ustedes vienen, crean una máquina virtual en Azure, y en esa máquina virtual instalan SQL Server y restauran la base de datos. Después, si tienen una aplicación, esa aplicación igual, instalan otra máquina virtual, instalan la aplicación en esa máquina, si es parte web, y la conectan a la máquina virtual que está en Azure. Eso es lo más sencillo. Ahí lo que tienen que hacer es nada más tener cuidado con el tamaño de la máquina virtual. En la máquina virtual van a poder tener 2 modalidades. Una máquina virtual que incluya el licenciamiento de SQL Server y una máquina virtual donde no se incluye el licenciamiento de SQL Server, sino que ustedes lo compran por separado. Entonces, eso es ahí donde tienen que venir y elegir cuál es el modelo que más se ajusta. Entonces, vean que el más sencillo es máquina virtual. Ahí van a tener ustedes acceso al escritorio remoto. Van a tener ahí acceso directamente al escritorio remoto y también van a poder venir y tener acceso al sistema operativo. Ustedes son los encargados de estar actualizando el sistema operativo en cuanto a lo que serían parches y también el servidor de bases de datos. Después tenemos otra modalidad que son las instancias administradas. Dentro de lo que serían las instancias administradas es donde ustedes lo que dicen es, no, lo que yo necesito es un SQL Server. Necesito un SQL Server, pero no me quiero preocupar por el sistema operativo, ni me quiero preocupar por la instalación de la máquina del SQL Server. Entonces, ustedes pueden decir, ok, quiero una instancia administrada. Le van a decir cuál es la cantidad de CPUs que quieren estar asociados y Microsoft se encarga de todo. ¿Qué es lo que van a tener ustedes al final? Van a tener un endpoint donde se van a conectar a ese SQL Server, nada más que solo van a tener acceso a la configuración del SQL Server que pueden hacer a través del Management Studio o por scripting. No tienen acceso a la consola ni tampoco a acceso de remoto. Recuerden, en la primera opción sí tenían acceso a la consola y tenían acceso por escritorio remoto. En esta otra opción, ¿qué es lo que nosotros venimos y tenemos? Tenemos las instancias administradas, donde ustedes, Microsoft se encarga del sistema operativo y de el SQL Server. Yo solo me encargo de crear y administrar la base de datos. Después existe otra modalidad que es conocida como el SQL Database, donde en el SQL Database yo no me preocupo por la configuración de la instancia, sino que lo único que ocupo es una base de datos. Entonces, yo voy a pagar por esa base de datos. Y no voy a tener acceso ni a la consola, ni al sistema operativo, ni a la configuración de instancias de SQL Server. Yo solo tengo acceso a la base de datos. Entonces, vean que son 3 niveles de acceso que ustedes pueden tener. Máquina virtual, instancia administrada o bases de datos. De hecho, nosotros vamos a ver aquí un poquito más de detalle con respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos?
Dentro de todo lo que serían las opciones en Azure, recuerden, SQL Server en máquina virtual es infraestructura como servicio, se tiene acceso al sistema operativo y al SQL Server, se tiene soporte para todas las versiones de SQL Server y sistema operativo, y es muy útil cuando yo quiero migrar de la forma más rápida lo que serían las aplicaciones existentes. Si lo que yo tengo son instancias administradas, yo puedo venir y elegir una instancia sencilla o tener un pool. Una single instance lo que me permite es precisamente poder venir y tener un servicio completamente administrado, ¿verdad? Entonces, no me permite hacer eso, ¿verdad? ¿Verdad? Eso me puede hacer esa parte para poder venir y generar. Después, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos la otra opción, recuerden, el Azure SQL Database. Dentro de lo que sería el Azure SQL Database, tengo dos opciones, una base de datos sencilla o el Elastic Pool o el Hyperscale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos una base de datos sencilla, es un servicio de plataforma como servicio o base de datos como servicio, donde ustedes pueden venir y crean la base de datos. Yo elijo el nivel de desempeño que yo quiero dentro de esa base de datos y tengo un sabor específico, un tipo de SQL Database que es conocido como Hyperscale. Hyperscale me permite tener una base de datos que es distribuida, que puede crecer hasta 100 terabytes, ¿verdad? Que es súper importante. Después tenemos todo lo que sería la parte de las opciones de Elastic Pool, donde puedo venir y tener todo lo que serían los recursos compartidos. Usualmente, el Elastic Pool me permite tener un pool, como su nombre lo dice, de bases de datos que, dependiendo de la carga, va a ir creciendo. Va a crecer o decrecer dependiendo de las cargas de trabajo que reciba. Es muy útil para bases de datos que se utilizan en sistemas de computación en la nube. Depende de que tenemos esos diferentes esquemas de bases de datos donde ustedes pueden venir y establecer. También el último tipo de bases de datos que ustedes pueden tener está basada también en el Data Warehouse moderno. El Data Warehouse moderno es una arquitectura promocionada por Microsoft en donde nosotros vamos a tener una serie de conjuntos de herramientas en la nube que me permiten manejar el ciclo completo de la base de datos. Desde la carga de datos, por ejemplo, con Data Factory, transformación de datos con Data Factory o Databricks, almacenamiento de los datos con el Azure SQL Data Warehouse o el Azure Synapse y la vista de datos con el Power BI. De hecho, el Synapse Analytics es uno de los productos más nuevos de Microsoft, que es una evolución del SQL Data Warehouse, y me permite precisamente integrar dentro de una misma plataforma los datos, la parte de Machine Learning, toda la parte de administración de datos estructurados, datos no estructurados integrados con el Data Lake y además Spark. En este caso, si ustedes quieren crear notebooks, pueden utilizar notebooks en Python, notebooks en R, notebooks en Scala y además ejecutar código Spark. Es toda una plataforma que me integra diferentes productos, como lo que sería el Azure Data Catalog, el Azure Data Lake Store, el Databricks, el Insight, Machine Learning y Power BI. Entonces, como ven, existen diferentes opciones para migrar a la nube. Cada una de ellas tiene ventajas o desventajas de tener el control completo del sistema operativo, ser un servicio administrado o irse directamente por el Synapse Analytics, que es una versión completamente administrada de una plataforma integrada. Bien, con esto vamos a pasar a hacerles una pequeña demostración. Para poder hacer esta demostración, vamos a entrar acá a nuestra consola de Azure. Dentro de la consola de Azure, que se está mostrando acá, vamos a crear un recurso.
El primer caso es que ustedes decidieran venir y generar y crear un SQL Server que está ahí en la nube. Entonces, yo puedo venir y ejecutar diferentes tipos de SQL Server. Una opción bastante sencilla, que era la primera que les mostré al inicio, es poder venir y ejecutar una base de datos de SQL Server en una máquina virtual. Si ustedes ven acá, elegí la parte de datos y dentro de la parte de datos estoy eligiendo SQL Server 2017 Enterprise sobre un Windows Server 2016. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a levantar? Nos va a levantar un wizard donde nos va a permitir venir y crear una máquina virtual y esa máquina virtual ya trae preinstalado el SQL Server. Solo tienen que venir y terminar de configurar la máquina virtual, tales como es asignarle el nombre, asignarle el tamaño, la cantidad de procesadores. Cuando levanten esa máquina virtual, la van a poder unir a un dominio y además finalizar la configuración de el Azure. Entonces es prácticamente una máquina virtual que ya está previamente preconfigurada. ¿Qué otras opciones tienen en Azure? Bueno, van a tener las opciones de un SQL Database. Vamos aquí a refrescar esta consola. Tenemos aquí la otra opción. Estamos igual en bases de datos. Puede entrar y decirle, ok, quiero tener un SQL Database. Vamos a darle clic ahí. El SQL Database, recuerden que va a ser una de las opciones para poder venir y conectarnos. Y eso me va a permitir precisamente poder venir y generar una base de datos que es completamente administrada. También tenemos acá otra de las modalidades como lo que sería el Azure Managed Instance. En el Azure Managed Instance, lo que nosotros podemos venir y también mejorar es todo lo que sería tener una instancia administrada que me permita poder venir y tener control de la instancia. Recuerden, en el SQL Database solo tengo control sobre la base de datos. También podría venir y generar acá, dentro de todo lo que serían las conexiones, para poder venir y crear un Azure Synapse Analytics. El Azure Synapse Analytics es de una forma muy sencilla, cuando ustedes requieren una plataforma para analizar todos los datos, en este caso de un Data Warehouse, la solución es un Synapse. Esa es la recomendación que tiene Microsoft. Entonces, como pueden ver, ustedes van a tener aquí diferentes opciones para poder venir y crear sus bases de datos. Igual pueden venir y buscar, por ejemplo, en la creación de recursos como un SQL Database o un SQL Database por reservados. Igual, si le van a decir igual SQL Database, esto lo que levantará va a ser un wizard que les permite poder venir y hacer la ejecución. Bien. Aquí solo les estamos mostrando algunas de las opciones que tienen. Ya sé que en otros videos se ha mostrado todo lo que sería la instalación paso a paso. Los invito a buscar en YouTube. En YouTube hay varios videos publicados míos y de otros compañeros donde se hace la publicación específicamente y creación paso a paso de estos elementos. Ven de que es bastante sencillo poder venir y crearlo dentro de todo lo que sería la nube. A ver. Aquí estamos mostrando el Azure Synapse. Si ustedes quisieran venir y crear una base de datos de SQL Database, bueno, lo primero que les va a decir es, bueno, cree un grupo de recursos. El demo. Se va a necesitar un nombre de la base de datos, demo de la Gira Latam. Un servidor, este es un servidor lógico, ¿verdad? En este caso, demo Gira Latam. Le tenemos que asignar un usuario, una contraseña.
dónde se va a crear. Y aquí viene la configuración de los tipos de bases de datos. Por ejemplo, yo le puedo decir que sea una computación elástica, entonces yo podría generar un pool. Si no quiero que sea un pool, le tengo que decir el tamaño de la base de datos que yo voy a querer. En este caso puede ser acá, le damos aquí configurar bases de datos, y aquí tenemos los diferentes tipos de datos. Vean que podemos elegir aprovisionado. ¿Qué quiere decir? Que es prácticamente poder venir y nosotros elegir cuántos cores queremos asociados. Si queremos aquí que sea aprovisionado, le podemos decir aquí cuál va a ser la configuración del hardware. Aquí me da algunas opciones donde me dice que la generación 5 puede tener hasta 80 cores con 408 gigas en RAM y un storage de 4 terabytes. Yo puedo elegir acá la cantidad de cores. Vean, aquí le puedo decir, quiero tener una base de datos administrada de 500 gigas y quiero asignarle 8 cores. La ventaja que tiene esto es que ustedes van a poder ver acá una estimación, de hecho voy a hacerlo un poco más pequeña, ¿verdad? Se puede ver la estimación de todo lo que sería el consumo, se muestra acá a la izquierda. Vamos a ver aquí, si acomodamos un poco la pantalla. Vamos a movernos para acá. Venga, aquí está. Eso les estaría costando $1,624 al mes. También podrían elegir, no, yo quiero que sea serverless, completamente administrado. En este caso, igual, escojo los cores, lo que quiero, 4 cores, le digo igual, le hacer cuál es el máximo de cores que yo voy a tener, cuál es el mínimo de cores. Yo digo, el mínimo son 2 cores y que dependiendo del desempeño pueda crecer hasta 12 cores y con memoria hasta 36 gigas. Vean que la ventaja que tiene ese otro modelo, que es el serverless, es que me permite la opción de autopause y delay, donde yo le puedo decir, si no está recibiendo consultas durante, por ejemplo, 1 hora, pausa, ¿verdad? Entonces ahí yo le puedo establecer cuándo es que se va a pausar de forma automática. Podrían ir y escoger también Hyperscale, que es la otra parte de bases de datos completamente administradas, pero que pueden crecer como un clúster de datos duplicados. Entonces yo podría venir y tener igual tanto la cantidad de cores y la cantidad de réplicas. Por ejemplo, aquí yo podría tener hasta 4 réplicas para distribuir las lecturas y las escrituras. Entonces aquí en realidad lo que yo tengo es un nodo principal con 4 cores y tengo 4 réplicas con 4 cores cada una. Entonces eso lo que me está indicando es que voy a tener un costo mensual de $3,000. Ven que aquí hay diferentes opciones. También tengo la opción de Business Critical. En la opción de Business Critical es precisamente donde yo puedo tener mayor desempeño en lo que sería el I/O y para tener también diferentes opciones. Igual va a pasar, si ustedes quieren seguir y crear aquí un Synapse Analytics, igual va a salir aquí cuál va a ser el SQL pool que ustedes quieren trabajar y así también crear un servidor y además establecer el nivel de desempeño. Entonces, ven de que desde el punto de vista de creación, ven que es muy sencillo, digamos, no se tarda mucho en venir y crear estos recursos en la nube, solo tienen que recordar que estos recursos están asociados a un costo y a un modelo que tienen que seguir. Recuerden, estas son las diferentes opciones que tienen para crear datos en la nube. Recuerden, en máquina virtual, como instancia administrada, como SQL Database, como un Azure Synapse, y que tienen que tomar en consideración todo lo que sería un aspecto de costos. ¿Qué tanto me va a estar costando esa infraestructura dentro de la nube? Con esto hemos cubierto todo lo que sería la parte de la adopción y estrategias de adopción de bases de datos en la nube.
¿Ok? Eduardo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sí, Eduardo? lo escucho, Iván. Ok, listo. Sí, Está realmente muy interesante el tema de cómo dimensionar, ¿no? Porque ese es un tema, creo que muchos clientes, cuando uno hace la consultoría, siempre a veces tienen la idea de poder migrar los servicios a la nube, pero no hacen el cálculo, ¿no? Y ahí ese es el tema que nos toca a nosotros ayudar, ¿no? Apoyar, ¿no? Como lo has mostrado ahora. sí, correcto, sí. Cuando se adapta a la nube, hay que recordar que uno no puede tender a sobredimensionar. Entonces, hay que establecer muy bien cuál es primero la cantidad de datos, cuál es el modelo que más le sirve al cliente, cómo puede optimizar los costos, porque la verdad es que cuando usted quiere pasarse en la nube es porque quiere obtener ahorros y además quiere también obtener las ventajas de la Claro, sociedad de la nube. Entonces, claro. ahí es parte de los consultores, digamos, como nosotros, de poder guiar a los clientes para que no crean, creen cualquier tipo de recurso o vieron, como vio acá, hay diferentes sabores de SQL Server que se pueden crear. Entonces es súper complicado si ellos se van, por ejemplo, para una base de datos muy pequeña, crean un Synapse Analytics, donde un Synapse Analytics mínimo le cobra $1,000 al mes, así, por debajo. Ah, ¿Cuándo podría ser que eso lo pueden resolver con un SQL Database de $50 al mes? claro. Es lo más manejable. Entonces, parte de ahí. Claro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a volver a la sala principal. Y bueno, quería darte las gracias por el tiempo y por el tema que ha estado bastante interesante. Espero tenerte en una próxima edición de la gira y mantenernos en contacto para varias iniciativas que tenemos en la TAM para tenerte en cuenta para próximos eventos. Muchísimas gracias. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y con todo gusto colaborar en lo que sea me alcance para apoyarlos con todas estas iniciativas que son súper buenas para toda Latinoamérica. Muchas gracias Muchas gracias. nuevamente. Entonces, que tengas un buen día y cuídate mucho también. Nos estamos viendo. Gracias.